Recording in progress. David Torres alza la mano. Okay. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, así como comenta aquí nuestra compañera, pues sí soy egresado de la UAC de Química como ingeniero en biotecnología. Y pues bueno, no sé si ya podemos comenzar con la exposición o estamos esperando algo más. No lo sé. ¿Sí se puede empezar? Ok, perfecto. Bueno, entonces, como comentaron hace un rato, el día de hoy les voy a platicar sobre los disruptores endocrinos como un problema para la salud y la perspectiva que se tiene sobre estos compuestos desde la biomedicina. Y bueno, la dinámica para el día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a tener pues la presentación que amablemente realizaron, presentándome pues a mí, mi trayectoria. Vamos a hablar un poco sobre la introducción a este tema, a los disruptores. Voy a explicarles un poco sobre el sistema endocrino, pues bastante como básico de cómo funciona más o menos, para que nos demos una idea de por qué y cómo se va relacionando el tema con nosotros o con el cuerpo. Vamos a entrar de lleno con los disruptores endocrinos. Voy a hablar un poco de sus generalidades, dónde los podemos encontrar, qué efectos tienen sobre la salud y pues qué riesgos podemos tener, ¿no? Con estos productos o con estos químicos. También les voy a dar un poco de la perspectiva de la aplicación de la biomedicina. Esta parte yo creo que se les va a hacer muy interesante, pero les vaya a agradar. Y pues les voy a hablar un poco de la investigación que yo estoy realizando en el Departamento de Ciencias Biomédicas, ahí en la Facultad de Medicina, en mi posgrado. Y bueno, para comenzar, o comenzando, vamos a entender primero o vamos a conocer y saber de dónde salió el término disruptor endocrino. Pues fue más o menos alrededor de 1991 en la conferencia de Winspread,
que la doctora Theo Colborn, pues, juntó o tuvo la iniciativa de reunir a varios expertos. Eh, y, ay, me salió un mensajito. Ah, listo. Eh, tuvo la iniciativa de tener como su grupo de expertos en diferentes áreas, por ejemplo, en biología, en biólogos de la reproducción, veterinarios, inmunólogos, biólogos marinos, etcétera, porque se encontraron diversos efectos que estaban comenzando a surgir en animales. Y estos efectos se atribuían directamente a ciertas sustancias que al parecer estaban en el ambiente y tenían cierta actividad hormonal. Entonces, durante esta conferencia se detallaron ciertos factores o ciertos momentos en los que la fauna se vio afectada, en los cuales les voy a describir a continuación. Unos de los cuales el primero que se discutió fue un problema con el águila real, que se observó que las águilas tenían cierta esterilidad y pues el número pues, sí, de águilas empezó a disminuir. Entonces, este fue como el primer como semaforito amarillo de alerta que empezaron a observar que había. Posteriormente, a mediados de los años 60, los bisones, que son similares como a los hurones, más o menos, comenzaron a observarse que las hembras de esta especie empezaban a tener como pérdida de sus crías. Las crías pues se morían y pues no llegaban como, algunas no llegaban a nacer y otras pues llegaban a fallecer, ¿no? Entonces también hubo una disminución en el número de ejemplares de esta especie y pues en esta ocasión encontraron que había una relación en este factor o en este evento relacionado con una sustancia en particular que se conocía o se conoce ahora como PVC, que se encontraba en los pescados que pues estos animalitos llegaban a comer y estos pescados se llegaban a contaminar por los desechos del río que pues tenían las diversas fábricas en ese momento, ¿no? Y pues fue cuando se comenzó también a observar que había un efecto ahí directamente relacionado con estas sustancias, ¿no? Para la década de los 70 se lograron observar que los pollos o los polluelos de las gaviotas morían antes de salir del huevo, es decir, que pues no lograban su gestación completa, o bien si llegaban a nacer presentaban ciertas deformidades. Lo que ellos observaron, lo que los investigadores pudieron ver, fue que esas deformidades que tenían los polluelos de la gaviota eran muy similares a deformidades que presentaban pollos que habían sido experimentados o que tenían en un experimento que se trataban con dioxinas. Las dioxinas pues son igual un químico que pues se encuentra en el ambiente y hablaremos de él un poco más adelante. Entonces se encontró también directamente esa relación, ¿no? Que pues los pollitos que estaban expuestos a este químico pues presentaban estos problemas. Nuevamente, para mediados de los 80, se observó que los huevos del caimán tenían un problema similar a los que presentaban los bisones o las crías de los bisones, porque bueno, los bisones no se reproducen por huevo, ¿no? Pero los caimanes presentaban, o las crías de los caimanes presentaban este problema similar. Y también se observó que la mitad de las crías que lograban pues gestarse o nacer morían a los 10 días más o menos de haber nacido y las que lograban sobrevivir, ya sean hembras o machos, presentaban ciertas deformidades en sus órganos sexuales. Este efecto se relacionó en su momento con el DDT, más o menos no sé si se les haga como familiar eso del DDT, ¿no? Ya también hablaremos un poquito más adelante de él. Y bueno, se observó entonces estos cambios aquí con los huevecillos de los caimanes y se atribuyó nuevamente a otra sustancia química, ¿no? Y por último, ya un poquito más pegado a la actualidad, por los años 90, en un lago específicamente en Inglaterra, se observó que los peces que estaban igual expuestos a ciertos residuos de una empresa, estos residuos eran ricos en fenoles, tenían cambios en sus caracteres sexuales. Por ejemplo, los peces que debían ser hembras, pues no presentaban como sus caracteres sexuales como completos, ¿no? Es decir, que tuvieran ovarios o la matriz para pues poder gestar a sus crías, sino que, por ejemplo, tenían deformidad en la formación de la matriz, los óvulos no se formaban, o incluso en los machos no había la formación de sus órganos sexuales, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo era como, digamos,
por así decirlo, todo se quedaba con los animales, ¿no? Pero hubo 3 eventos particularmente que encendieron las alarmas y las luces rojas, ya que empezaron a afectar, pues, a la humanidad, ¿no? Como, pues, no sé, a lo mejor y ya han oído de estos eventos, pero igual les voy a describir aquí. Estos eventos también se manejaron en esta reunión y pues de ahí se decidió tomar como manos en el asunto, ¿no? Uno de los pues, eventos que más ruido hizo sobre estos disruptores fue el uso del DDT. El DDT, pues muchos lo vamos a lo mejor lo conocemos o lo llegamos a oír como un insecticida. De hecho, salían bastantes comerciales y varias publicidades sobre el DDT, ¿no? Que mataba mosquitos, cucarachas, etcétera, ¿no? Pues así como puede ser bueno el DDT para ciertas cosas, pues también resultó ser bastante dañino pues para nosotros, ¿no? Principalmente porque se relacionó con partos prematuros, memoria a corto plazo en los hijos o en la descendencia de las personas que fueron expuestas a este químico y también tenían un lento aprendizaje, ¿no? Entonces, en su momento, cuando hubo un auge muy bueno, muy grande de este químico, todas las personas que pues fueron expuestas o que tuvieron cierta interacción con este químico, pues empezaron a presentar estos problemas, ¿no? Tanto ellos como su descendencia. Otro de los más famosos eventos fue el uso del dietilvestrol. Este medicamento, en su momento, cuando se hicieron los estudios y se planteó ser utilizado, se le daba a las embarazadas para prevenir abortos espontáneos y mantener como un embarazo lo más normal posible. Y bueno, pues después de observar los efectos que generó, incluso aquí podemos ver cómo ya el medicamento está prohibido para embarazados, ¿no? Y pues bueno, los efectos que se observaron con este químico fueron partos prematuros, fue contrario a lo que se intentaba evitar. Las personas o la descendencia que logró pues, nacer de las personas que fueron expuestas a este medicamento presentaron cáncer, sobre todo de vagina y cáncer de cervix. Y también en la descendencia se observó una malformación uterina, pues sí, en la descendencia femenina, y en cambio en la descendencia masculina pues hubo un alto número de esterilidad, ¿no? Entonces, pues en un principio este medicamento se trató, se observó como algo pues bueno para la humanidad y pues terminó teniendo como complicaciones bastante malas para nosotros. Y el último evento que se presentó y con el que se analizó ya completamente la importancia de tener en cuenta estos químicos fue el uso de los PCBs. Estas sustancias eran utilizadas en su momento cuando fue el auge de las industrias como anticongelantes o enfriadores en pues, todas las máquinas que se utilizaban, ¿no? Y pues por ende todos los gases que se desprendían contenían estos compuestos y pues era muy fácil tener la interacción con ellos, ¿no? Y se comenzaron a observar diferentes efectos. Por ejemplo, el más marcado y el más notorio fue la debilidad o una decadencia en el sistema inmune, ya que se empezó a observar que las personas que estaban expuestas a este químico tenían una tendencia más alta de enfermarse con pues, mayor gravedad en enfermedades que pues prácticamente como humanos, pues nosotros nos podíamos como defender, ¿no? Sin necesidad de tomar medicamentos y pues esto era como bastante preocupante. También se observó que en la descendencia comenzaba a haber problemas del neurodesarrollo y pues esterilidad tanto en las personas expuestas como en la descendencia. Y bueno, todos estos puntos fueron como como parteaguas y un semáforo rojo de la advertencia de que había algo en el ambiente que probablemente pues no habíamos detectado, no estábamos seguros de cómo actuaban, de qué pasaba, pero algo nos estaban haciendo, ¿no? Nos estaban generando muchos problemas, no solo a nosotros, sino a la descendencia que pues llegaban a tener las personas expuestas, ¿no? Entonces fue como muy importante comenzar a tomar en cuenta y observar qué químicos realmente nos rodeaban, pues, como sociedad, ¿no? Y bueno, para nosotros poder entender un poco más cómo estos químicos nos van a afectar directamente, porque pues si no, nosotros podemos decir, ah, bueno, no sé, me expongo, pero cómo entra, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo me va a pegar a mí? Pues es importante entender más o menos cómo funciona nuestro sistema endocrino. Para entender, pues, qué es, vamos a saber nosotros o describir, pues, sí, qué es el sistema endocrino, ¿no?
Nosotros lo vamos a describir como el conjunto de órganos y tejidos que van a tener una tarea específica, la cual va a ser la liberación de hormonas y que estas hormonas pues puedan llegar a los órganos blancos para fungir o realizar ciertas funciones. Eh, Van a tener los órganos presentes en este sistema, van a tener funciones como glándulas endócrinas. Con esto nos referimos a que pues, van a tener esa función de secretar o de percibir y mantener las hormonas que pues, nos van a regular a nosotros. Eh, es importante que estos órganos, o es importante destacar que estos órganos van a responder a ciertos estímulos, como por ejemplo puede ser un estímulo al frío, por ejemplo un estímulo a alguna situación que nos genere como algún estrés, por ejemplo puede ser. No sé si han escuchado, por ejemplo, la frase de pelea y corre, algo así. Pues bueno, ese como famoso dicho o esa acción que nosotros llegamos a hacer como de que de repente, no sé, algo te da miedo y pues o lo enfrentas o te vas a correr, es responsable del sistema endocrino. Es una respuesta pues bastante rápida que nos permite a nosotros como huir de donde estamos, como para mantenernos a salvo, o bien enfrentar como la situación, ¿no? Entonces, a esos, por ejemplo, son los estímulos que nosotros respondemos como diariamente, pues el estrés, el miedo, etcétera. Y pues más o menos aquí ya se pueden dar una idea, ¿no? Que con esto de los estímulos, pues los disruptores pues nos van a generar como ciertas respuestas, ¿no? Y lo importante también, o algo que tenemos que destacar de este sistema, es que todas las hormonas o todo su efecto se va a liberar mediante el torrente sanguíneo o se va a regular pues, por el torrente sanguíneo. Entonces, más o menos, nosotros, bueno, en este esquema yo les explico o les intento detallar cómo va a actuar el sistema endocrino. Primero nosotros vamos a tener nuestra señal, que va a ser igual a nuestra hormona, que pues va a ser liberada o va a ser secretada dependiendo del estímulo que nosotros recibamos. Una vez que nosotros tenemos pues nuestra hormona, esta se va a llegar a unir o va a activar el correceptor o el receptor, que en este caso va a ser una proteína que va a tener una función específica que pues va a viajar o se va a trasladar, como ya había mencionado, a través del torrente sanguíneo a otro órgano, el cual puede liberar otra segunda proteína que nosotros vamos a conocer como un segundo mensajero. Este segundo mensajero es el que, pues como dice su nombre, va a llevar el mensaje a donde nosotros queramos, que va a ser como nuestro órgano blanco, y le va a mandar la señal de la acción que necesita hacer. Entonces, pues ya tenemos nuestro segundo mensajero, dependiendo de pues qué acción va a querer o se tiene que realizar, pues puede viajar a diferentes partes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, efectos en enzimas metabólicas, como alterar el metabolismo. Por ejemplo, que comencemos nosotros a sudar, que nos dé, por ejemplo, la sensación de hambre, de sed, etcétera. Ese puede ser uno de los efectos que se pueden tener. También puede ser la regulación de la expresión de algún gen y pues se puede alterar esa misma expresión, ya que se puede como sobreexpresar o silenciar completamente pues esta expresión. Y también podemos tener, por ejemplo, proteínas que sean necesarias para la formación del citoesqueleto o de algún otro componente de la célula. Y pues esto pues puede alterar la función de nuestra célula, ¿no? Entonces, como podemos ver, todo esto al final, nuestra hormona nos va a generar una respuesta. Y pues, aunque parezca como muy, a lo mejor enredoso, pues realmente son procesos que suceden normalmente a diario en nuestro cuerpo. Como les menciono, pues el simplemente hecho de tener hambre ya es una respuesta endocrina que va a regular pues este sistema, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de tener hambre y sentirnos saciados o llenos va a ser otra respuesta igual que se mide por hormonas. Entonces, como podemos ver, pues el sistema endocrino, pues básicamente nos regula todo y pues tiene mucha importancia a diferentes tejidos y pues es muy importante mantenerlo como estable y lo más sano posible, ¿no? Ahora bien, como ya mencioné un poco, una de las funciones que tiene el sistema endocrino, pues es mantener la homeostasis interna del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Pues, eh, por ejemplo, puede ser que cuando nosotros tomemos agua porque tenemos sed, pues el sistema endocrino puede controlar que nosotros esta agua que estamos ingiriendo la mantengamos pues en nuestro cuerpo y no la desechemos así como entra, sale, ¿no? Entonces es una de las funciones que pues puede tener.
Crecimiento celular, este también puede ser como una, por ejemplo, no sé, la regeneración de tejido cuando nosotros tenemos una cortada, también se puede mediar o se media más bien por el sistema endocrino. Y el crecimiento celular también se refiere a pues este proceso en el que las células se pueden duplicar y pues en el desarrollo pues normal del individuo, ¿no? Coordinan también el desarrollo o el crecimiento del individuo. Por ejemplo, es un ejemplo muy claro de esta función puede ser pues el desarrollo de niño a adolescente o a puberto y de ahí a adulto. Entonces, esta es una de las funciones que yo creo muchos pues podemos relacionar con esto, ¿no? Cuando entras a la pubertad, que liberas hormonas, ves ciertos cambios, etcétera, pues todo eso lo controla el sistema endocrino. También pues la coordinación de la reproducción. Hay muchas veces que pues uno puede presentar ciertos problemas con fertilidad, etcétera, por relación al sistema endocrino. O bien pueden presentar ciertos problemas en diferentes órganos sexuales por también alteraciones en el sistema endocrino. Entonces, más o menos aquí ya vamos viendo como todos esos problemas que en un principio describí en la historia un poco de los disruptores, como van teniendo un poco de sentido aquí que estos químicos pues afecten ciertas acciones como por ejemplo la reproducción, el crecimiento, etcétera, ¿no? Y también hay que destacar que pues nos van a facilitar respuesta a estímulos, como pues de todos estos que ya he mencionado, por ejemplo la serie del hambre, todos estos, ¿no? Entonces, lo importante de destacar aquí es que nosotros podemos tener diferentes acciones dependiendo de las hormonas que van a actuar sobre el órgano blanco. Entonces, aquí es un mero ejemplo de cómo podrían actuar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hormona A, B y C, que actuando por sí solas nos van a dar, por ejemplo, una acción de la célula para que sobreviva, ¿no? Como diciéndole, ¿sabes qué? Pues tú eres una célula que necesitamos para tal función. Ahora sí que como, pásale, ¿no? Nosotros te damos la señal de que tú eres una célula importante, pasa, sobrevives. En cambio, si por ejemplo nosotros agregamos a la señal de la hormona ABC, la hormona D y E, podemos tener otra acción diferente. A lo mejor la misma célula ahora va a tener la acción de dividirse, ¿no? Entonces ya no es como de sobrevives, ahora aparte de sobrevivir te vas a dividir. Y también tenemos otras respuestas, por ejemplo, en lugar de ser la hormona D y E la que se une, en este caso sería la F y la G, ¿no? Que nos puede dar la acción de diferenciación a las células, ¿no? Y pues también nosotros tenemos ciertas respuestas a, por ejemplo, muerte celular, que puede ser otra de las variantes que tengamos. Entonces, como podemos ver, pues las hormonas realmente tienen diferentes acciones dependiendo cómo puedan actuar como en conjunto o separadas, pues pueden tener estas acciones, ¿no? Ahora bien, para nosotros poder sintetizar pues todas estas sustancias, vamos a requerir de ciertos órganos como blancos o órganos muy importantes que van a secretar estas sustancias. Estos vamos a conocerlos como glándulas o como órganos endocrinos. Y pues yo me imagino que muchos ya hemos oído de estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la glándula pituitaria, el hipotálamo, por ejemplo, tenemos la tiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos en hombres, ovarios en mujeres. Y, por ejemplo, en esta ilustración, pues no se señala, pero, por ejemplo, en los últimos años, y esto como que les queda así como grabado, el tejido adiposo en los últimos años también se ha descrito como un órgano endocrino o que tiene una función endocrina y pues también entra como cierta importancia y como parte de este sistema endocrino. Ahora bien, estas glándulas o estos órganos endocrinos son los encargados de sintetizar estas sustancias que posteriormente se van a liberar al torrente sanguíneo de manera endocrina o bien que pueden ser expulsadas como una respuesta en una cavidad corporal externa. Por ejemplo, la saliva, el sudor pueden ser un ejemplo de estas secreciones, ¿no? Entonces, estas sustancias que van a liberar todos estos órganos endocrinos, pues van a ser las hormonas. Y bueno, para nosotros entender un poco cómo funcionan las hormonas, hay que entender un poquito este eje de aquí, el cual se media por el hipotálamo, la hipófisis, la glándula receptora, por ejemplo, puede ser los testículos, los ovarios, alguna de las que ya les mencioné, y pues el órgano efector.
Entonces, básicamente esta como cascada de señalización es la que rige o controla todo, ¿no? Entonces, aquí lo importante que nosotros tenemos que destacar es que el hipotálamo es como el centro, el control maestro de todo nuestro eje endocrino. Es el que va a censar como las señales que vienen del exterior, la que nos va a ayudar como a controlar la liberación de ciertos factores o de ciertas hormonas que pues se van bueno, que van a controlar funciones específicas en el cuerpo. Y es muy importante que el hipotálamo actúe como en sincronía con la hipófisis, porque este es el que va a mediar qué tanta hormona se va a liberar. Por ejemplo, vamos a decir que el hipotálamo va a decir como no se necesitó tal hormona, ¿no? Entonces la hipófisis va a censar y decir como de, ok, pues necesitamos como tanta hormona que vaya a tal lado, ¿no? Entonces, básicamente este mecanismo es el que se va siempre a regular y como podemos ver aquí hay una asa como de retroalimentación. ¿A qué me refiero con esto? Es que las mismas hormonas que se van a ir liberando en la sangre van a ser censadas por el mismo hipotálamo para saber también qué tanto seguir liberando o qué tanto dejar, bueno, continuar liberando o dejar de liberar. Entonces, básicamente es como un ciclo que se maneja y el hipotálamo, pues como les comento, es como el eje maestro o el que controla pues todo esto, ¿no? Es como el que orquesta como la función principal o la función del sistema endocrino. Ahora bien, las hormonas nosotros las vamos a definir como sustancias químicas que van a tener efectos sobre los órganos o tejidos blancos. Ahora, para nosotros entender, pues, ¿a qué me refiero con tejidos blancos? Pues tenemos esta ilustración donde yo les intento explicar un poco algunas hormonas que pues tienen estas funciones, ¿no? Por ejemplo, como ya les comentaba, el hipotálamo va a actuar como con sinergia o junto con la hipófisis para liberar estas hormonas. Ahora bien, nuestra hipófisis, pues, a grandes rasgos la vamos a tener como en dos secciones, ¿no? La adenipófisis, que va a ser la encargada de liberar ciertas hormonas a ciertos órganos, y la neurohipófisis, que va a ser principalmente encargada de liberar dos sustancias primordiales, que sería la vasopresina y la oxitocina. En este caso, la vasopresina nos ayuda a mantener la homeostasis de los líquidos en el cuerpo, actuando sobre las glándulas suprarrenales. Y la oxitocina, pues, nos va a ayudar en regular como las funciones del útero, sobre todo en la reproducción. Entonces, aquí, pues, más o menos nos podemos dar también una idea de desde qué punto ya nos está como regulando todo y más o menos cómo es que estos químicos, pues, pueden llegar a afectar como diversos órganos, ¿no? Porque pues todo se va a censar como por acá. Y pues por ejemplo aquí tenemos algunas hormonas como más conocidas o más útiles en el sistema o en el cuerpo humano. Tenemos por ejemplo la hormona del crecimiento, que pues yo creo que muchos la hemos escuchado, pues es la responsable de generar o de ayudarnos a acumular el calcio necesario en el hueso y pues que mantenga su crecimiento o se empiece a desarrollar. Nosotros también tenemos, por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides. Estas hormonas van a encargarse de censar en la tiroides la liberación de dos hormonas principales, la T3 y la T4, que van a ser pues las que van a regular todas las funciones. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna afección en la hormona tiroidea o en la glándula tiroidea, perdón, pues el nivel de estas hormonas pues va a cambiar y de ahí podemos nosotros tener como estos problemas como hipotiroidismo, hipotiroidismo y todas estas afecciones. Otra hormona que, por ejemplo, no sé si ya hayan escuchado, pero también es muy importante, es la hormona luteinizante, que se va a encargar de estimular al momento de amamantar en las mujeres, pues que puedan producir y pues pueda salir leche, ¿no? Para alimentar al bebé. Entonces, como podemos ver, pues realmente son muchas hormonas que actúan al mismo tiempo, regulando diferentes procesos que pues nos van a ayudar a mantenernos pues de alguna manera sanos y pues realmente nos van a mantener en un equilibrio, ¿no? Ahora bien, las funciones o las características que tienen estas hormonas es que siempre se van a producir en cantidades muy pequeñas. No sé si alguno de ustedes ha podido ver como algún estudio de hormonas en sangre, por ejemplo. Siempre son en cantidades muy, muy, muy pequeñas. Porque pues si nosotros
no sé, imagínense, liberarnos en cantidades muy, muy grandes, pues los efectos que tendría sobre nosotros, ¿no? Estaríamos pues bastante alterados, ¿no? Entonces, las hormonas, por muy, no sé, pequeñas o muy poco que parezca que tienen en cantidad, los efectos que generan son muy, muy grandes. Estas, como ya habíamos mencionado antes, van a viajar por el torrente sanguíneo, perdón, van a afectar directamente a los tejidos blancos, que pues son todos estos que, por ejemplo, describimos aquí. Y algo muy importante de las hormonas que nosotros tenemos que entender o destacar es que su efecto va a ser proporcional a la concentración que se libere. Entonces, de ahí también es como darnos un poco la idea de cómo los disruptores van a funcionar. Ya más adelante, pero hagamos esa como conjetura. Pero las hormonas van a actuar dependiendo de la cantidad que se libere. Y bueno, algunos de los efectos que van a tener las hormonas o cómo pueden actuar son los siguientes. Vamos a tener nosotros 5 efectos primordiales, los cuales van a ser los efectos estimulantes, los cuales pues pueden promover alguna actividad. Por ejemplo, tenemos la hormona, la prolactina, que se va a liberar gracias a la acción de la hormona luteinizante. Tenemos nosotros también, por ejemplo, acciones inhibidoras, en donde pues básicamente la hormona que se va a liberar va a disminuir la actividad de algún órgano blanco. Por ejemplo, ahí tenemos la somatostatina, que va a inhibir la liberación de la hormona de crecimiento y, por ejemplo, también en los riñones va a disminuir o inhibir la secreción, digan, en los riñones, en el páncreas, perdón, va a disminuir la secreción de insulina o de glucagón, dependiendo de la función que tengamos, ¿no? También tenemos funciones antagonistas, por ejemplo, que van a tener como efectos contrarios. Volviendo al ejemplo anterior, pues tenemos nosotros la insulina y el glucagón, que son pues completamente antagonistas. Uno nos va a liberar pues, o nos va a generar como la captura de glucosa y el otro nos va a inhibir la captura de glucosa. Entonces, por ejemplo, estos son antagonistas y pueden inhibirse uno a otro o más bien censar o mantener el equilibrio entre la actividad de uno y de otro. Nosotros también vamos a tener una actividad sinérgica. Con esta nos referimos que pues actuando en conjunto las hormonas van a tener una mejor función que actuando por separado. Un ejemplo de este puede ser la hormona de crecimiento junto con las hormonas tiroideas que van a desencadenar el desarrollo, pues por ejemplo, de la adolescencia en tanto los cambios físicos como, no sé, el cambio de la altura, como también el engrosamiento de la voz, la generación de vello, etcétera, actúan en sinergia tanto la hormona de crecimiento como todas las hormonas tiroideas para lograr este desarrollo. Y nosotros vamos a tener un efecto conocido como trópico, el cual se refiere a que va a alterar directamente el metabolismo del órgano al que va a llegar. Y pues una de los ejemplos que tenemos como estas hormonas son las hormonas conocidas como gonadotropinas, que pues van a actuar sobre las gónadas o los órganos sexuales y pues van a desencadenar los caracteres sexuales conforme nosotros vayamos creciendo. Y esto se va a ver directamente en el órgano, ¿no? Entonces, pues más o menos hasta aquí lo que nosotros tenemos que destacar del sistema endocrino es que, pues básicamente, sensa todo lo que del exterior viene para generar una respuesta dependiendo del estímulo. Va a haber diferentes órganos blancos que pueden ser afectados por el sistema endocrino y las hormonas son como la principal fuente o la principal, pues sí, como partícula o sustancia que va a actuar sobre este eje o sobre este sistema, ¿no? Ahora bien, para nosotros, ahora sí que entrar de lleno en el tema, vamos a hablar ahora sí de lo que son los disruptores endocrinos. Bueno, para empezar, vamos a ver, pues que son estas sustancias, son exógenas. Aquí ya cumplimos como un punto, digamos, a favor de que se parezcan un poco o que puedan afectar a nuestro sistema endocrino, ya que son exógenas. Quiere decir que pues van a venir del ambiente y pues van a ser por ende sensadas por nuestro cuerpo, ¿no? Que van a alterar el funcionamiento endocrino normal. ¿Por qué pues, pueden llegar a alterar este sistema? Porque pues estas sustancias se han visto que tienen ciertas estructuras muy similares a ciertas hormonas. Entonces, pues el cuerpo reconoce o dice así como de,
se parece o es similar su estructura, ¿no? Esta nos ayuda, ¿no? También es una hormona, órale. Entonces, pues la une como, si recordamos en el esquema de un principio, la hormona va a desencadenar básicamente toda la respuesta. Entonces, pues el reconocimiento de estas sustancias va a generar ciertas respuestas que, pues, como ya vimos, no son tan beneficiosas para nosotros, ¿no? ¿Y por qué la importancia, como ya habíamos mencionado, de todas estas, de todas estas sustancias? Bueno, para darnos un ejemplo de por qué hemos sido expuestos tanto a estas sustancias y por qué es importante conocerlas y censarlas, investigar sobre ellas, es que más o menos en la década, o bueno, en 1930, más o menos por estos años, las sustancias químicas que se utilizaban en diferentes industrias o para diferentes fines eran alrededor de 1 millón. Para el 2001, estas sustancias ya subieron o aumentaron a 300 millones y para el 2020, más o menos pues para la actualidad, ya son más o alrededor de 600 millones de sustancias químicas que pues se utilizan en diversas, pues en diversas industrias que pues por ende nos van a estar afectando y que a diario tenemos nosotros contacto pues con ellas, ¿no? Entonces, he de aquí la importancia de por qué los disruptores endocrinos pues, se tienen como que estudiar un poco más, porque pues como podemos ver estamos expuestos, muy, muy expuestos a ellos y pues ya vimos cómo es que nos pueden alterar como a nosotros como seres vivos, ¿no? Ahora bien, estos disruptores endocrinos, pues me van a decir como de, bueno, sí son muchísimos, ¿no? Pero a todo esto, ¿dónde van a estar? No sé, cómo yo estoy seguro que pues realmente los voy a encontrar, que realmente van a estar presentes como tú me dices, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde los podemos encontrar? Realmente es muy sencillo encontrarlos. No los vamos a ver así físicamente, pero pues están inmersos en varios de los objetos que nosotros usamos diariamente. Y pues los podemos encontrar en objetos de uso común, como por ejemplo son nuestros, en algunos o ciertos termos de plástico, en algunos botellas o envases de, por ejemplo, jabón, detergente, etcétera. Y pues realmente están presentes en nuestro uso diario, ¿no? Más o menos en diferentes estudios que se han hecho, se ha encontrado que alrededor del 95% de las personas que participan en el estudio tienen la presencia de estos disruptores en sangre. Quiere decir que pues es un número muy, muy, muy grande de personas que tienen, pues sí, o están en contacto, tienen la presencia de estos químicos, y realmente ellos pues no se dan cuenta, ¿no? De que realmente los tienen presentes en el cuerpo. Y pues más o menos se han detectado alrededor de 1,000 sustancias químicas que tienen estos efectos. Esto va en relación al aumento de las sustancias químicas que se han utilizado en diferentes industrias. De todas esas sustancias que se usan, alrededor de 1,000, se han detectado o se han caracterizado hasta ahorita que tienen esos efectos como disruptores endocrinos. Y pues, bueno, todavía las que faltan como caracterizar, pues son bastantes, entonces no sorprendería que se puedan encontrar todavía mucho más y se sigan encontrando pues día con día. Ahora bien, estos disruptores endocrinos, ¿dónde los vamos a encontrar como más comúnmente? Pues bueno, aquí hay unos ejemplos de dónde y cómo los podemos encontrar. Unos disruptores endocrinos conocidos como dioxinas, nosotros los vamos a encontrar comúnmente en todos estos como, en la combustión sobre todo de las industrias, en todos estos gases que pues luego nosotros podemos ver como pues sí, en la industria, en todas las fábricas que se va liberando, todas esas combustiones que se realizan son las famosas dioxinas. No sé si recuerdan que estas las mencionamos un poquito en un principio, en los 5 como casos de los animales que estaban. Pues bueno, estas dioxinas, pues como podemos ver, desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a realizar todo esto de la industria, pues están presentes. Entonces realmente llevamos mucho tiempo que estamos en contacto con ellas y pues no nos habíamos dado cuenta de qué tan dañinas eran, a pesar de que pues veíamos como el humo negro y todo, no estábamos tan conscientes de que aparte de la misma contaminación al medio ambiente, pues nos estaban contaminando a nosotros, ¿no? Otros disruptores que podemos encontrar también comúnmente son los talatos. Estos se van a encontrar generalmente en los plásticos, ya que pues les van a inferir cierta capacidad de flexibilidad a los plásticos, como pues son los botes, eh, por ejemplo, para el shampoo, que para ciertos detergentes, etcétera. Si los ven no son como tan rígidos, siempre se pueden como doblar un poco.
Entonces, esta característica de que puedan ser pues, un poco más maleables se debe a los talatos que se les agregan y pues podemos o estamos en contacto con ellos. Otros disruptores endocrinos que también pueden estar presentes son los retardantes de flama. Estos pues son o se usan en sustancias que precisamente su trabajo es evitar que la llama aumente o bien que se genere un fuego mucho más grande. Y pues, por ejemplo, la acción al momento de utilizar el producto, todos los gases que se puedan desprender, pues vienen, hay los disruptores en todos estos retardantes de flama. Otros de ellos pues pueden ser los fenoles que por lo general se generan como desecho industrial y pues estos en su mayoría se tiran o se desechan en los ríos o en las aguas que pues nosotros también de alguna manera aprovechamos, utilizamos y pues están ahí también como en contacto con nosotros. Otras sustancias son unas sustancias que vamos a conocer o vamos a clasificar como PCB o PCBs. Estas sustancias son, pues es un líquido amarillito muy espeso que es insoluble en agua y soporta altas temperaturas. Estas sustancias se utilizan sobre todo en como los componentes eléctricos de ciertos materiales por pues esta característica física que tienen, ¿no? De aguantar muchas temperaturas y pues muchas veces lo usan como cierto tipo de aislante en ciertas conexiones, por ejemplo, de algunos cables. Entonces, pues también tenemos nosotros pues varias conexiones y pues estamos ahí como en contacto con estas sustancias nuevamente. Ay, sí, por el otro lado. Los otros, pues yo creo que muchos hemos escuchado de estos, los famosos pesticidas, pues también que han sido tanto como un poco, eh, tanto buenos como malos, y muchos dicen que hacen más daño que bien, otros dicen que hacen más bien que daño, y pues la realidad es que ayudan bastante para pues prevenir todas las plagas, pero pues tienen esta parte en contra, ¿no? Que pues nos van a afectar de alguna manera. Otros disruptores también que pueden estar presentes son los hidrocarburos aromáticos, que se utilizan en, pues, sobre todo en algunas fragancias, en algunos aceites que pues puedan desprender algún olor, como para ambientar, no sé, que nos guste que la sal huela a flores, pues puede ser, por ejemplo, en algún aceite que tú pongas como en alguna máquina para que salga, o en algunos ambientadores incluso se pueden llegar a encontrar, porque estos hidrocarburos aromáticos pues le van a inferir esa característica, ¿no? De que tengan ese olor como que nos agrada bastante y pues nos ambienta un poquito, ¿no? Y estos disruptores, los últimos, los vamos a conocer como fitoestrógenos. No sé si algunos ya los hayan oído, si algunos sepan de ellos o algunos se sorprenden de dónde los van a encontrar. La mayoría de estos fitoestrógenos se encuentran en la soya. Entonces, sí, si muchos comemos soya, o bueno, comen soya o se alimentan de soya, pues están expuestos a estos disruptores, ¿no? O a estos químicos. Y pues estos son muy fáciles de ingerir, nosotros los comemos, ¿no? Entonces, estos que destaco, los talatos, los fitoestrógenos, los pesticidas y todos los residuos de la industria pues, en los gases, son los que principalmente se han estudiado un poco más. En la actualidad se ha dilucidado un poco más sus efectos y que pues básicamente estamos expuestos, ¿no? Ahora bien, para darles yo un pequeño ejemplo de qué tan expuestos estamos, aquí les tengo pues un dibujito de pues es una casa, más o menos así como normal, y las sustancias que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar pues sí, aquí en como de uso común o de los disruptores endocrinos en uso del hogar, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos los bifenilos policlorados, como son los PCBs, que se van a utilizar como antiflamas o estabilizadores térmicos en ciertas instalaciones eléctricas. Tenemos, por ejemplo, los fenoles, el famoso bisfenol A. No sé también si algunos los hayan escuchado antes, pero el bisfenol A pues fue igual un fenol que se utilizaba en ciertos plásticos. Es muy conocido porque se incluía en los biberones para los bebés hace mucho tiempo y pues también se veían los efectos que tenían sobre los bebés, ¿no? También nosotros tenemos los parabenos. Algunos los han escuchado a lo mejor como que ayudan como a mantener ciertas sustancias, por ejemplo, no sé, que han visto, no sé, en la actualidad jabones libres de parabenos, ¿no? O alguien que haya tenido curiosidad, que haya visto su shampoo
o algún detergente que decía como de, contiene parabenos o algo así, ¿no? Bueno, estos parabenos de alguna manera como que ayudaban a estabilizar la fórmula del shampoo, del jabón, de lo que nosotros fuéramos a hacer, pero pues también tienen sus efectos pues malos, ¿no? Y pues, por ejemplo, los parabenos los vamos a encontrar, como les digo, generalmente en todos los productos de uso como de higiene corporal, ¿no? Son los que más o menos, o los que más nos pueden como generar como este contacto, ¿no? También nosotros, pues, por ejemplo, vamos a tener todos los talatos, que es lo que les decía yo, que pues van a estar también en los plásticos, en todo tipo de plásticos, ¿no? Que para darles esa como flexibilidad, que por ejemplo, no sé, tienen un espejo en su baño o en su cuarto que tiene un marco muy bonito de plástico y se lo compraron porque pues el marco estaba bien bonito, pues ese plástico tiene probablemente talatos y probablemente pues esa es la exposición que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces pues es como ahí también están más cerca de lo que nosotros pues creemos, ¿no? O podemos imaginarnos. Ahora bien, pues sí es pues sí, preocupante que estemos así como expuestos, pero también pues no es como todo el fin o como tampoco la finalidad es asustarlos, ¿no? De decir, híjole, ya no toqué mi envase de plástico, ya me contaminé, ya me voy a enfermar o ya me va a dar alguno de los efectos que me han descrito, ¿no? Tampoco es así de rápida la acción. Por ejemplo, los efectos que tienen, pues pueden ser, aparte de los que ya describimos, pueden ser que generen de manera más fácil ciertos tipos de cáncer, se han relacionado con el desarrollo de obesidad. Como ya hemos visto, pues la infertilidad es uno de sus efectos que más marcados o más repetitivos son. También se ha relacionado con el desarrollo de diabetes y de ciertas enfermedades que pues, involucran también, por ejemplo, el sistema endocrino o el eje endocrino. Ahora bien, como les decía yo antes, sí es preocupante que estemos como tan expuestos como a diario a estos disruptores. Sin embargo, pues no es como tan sencillo que así como que lo toque y ya me contamine, ¿no? Tiene que haber ciertos factores que tienen que cumplir estos disruptores para que nosotros también podamos ver como estos efectos muy marcados, ¿no? Por ejemplo, en las personas que tuvieron el medicamento, pues era porque lo ingerían a diario y pues por ende tuvieron este efecto, ¿no? Aparte de la dosis. Entonces, pues bueno, digamos que son las tres leyes que deben de cumplir los disruptores endocrinos para nosotros observar los efectos que tienen. El primero de ellos es la etapa en donde nosotros vamos a ser expuestos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un bebé o, bueno, un feto en el vientre de la madre sea expuesto porque la mamá fue expuesta a estos disruptores, a, por ejemplo, no sé, un adolescente que está en pleno auge de todas las hormonas y es un descontrol total de hormonas, a lo mejor una persona ya mayor de unos 60, 70 o incluso 80 años, que pues ya a lo mejor va a tener cierta respuesta pues baja a comparación de los demás, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la etapa en la que nosotros nos expongamos, el efecto que vamos a tener. Por ejemplo, como les decía, ¿no? A lo mejor una persona de 80 años o 70 años ya no va a ser, por ejemplo, infértil, ¿no? Pero en cambio, si al bebé se le expone, pues en su desarrollo puede ser que ya en su etapa como adulta presente estos problemas de infertilidad, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un adulto de 80 años que ya tiene ciertas características y ciertas como mutaciones, puede ser más fácil que desarrolle, por ejemplo, un tipo de cáncer, ¿no? Que a lo mejor un niño de 6 años, ¿no? Entonces, va a depender mucho de esta etapa y los efectos van a ir relacionados como a la etapa que se pueda presentar. Otro de los factores es el tiempo que nosotros nos vamos a ver expuestos, ¿no? Si lo hacemos, por ejemplo, diario, mensualmente, al año, todo esto, pues obviamente nos va a presentar ciertos efectos, ¿no? Como ya les había comentado, en el estudio que se hizo de las personas con el medicamento, pues ellas se exponían diariamente a una dosis constante a cierta etapa. Entonces, pues ahí digamos que se conjuntaban todos estos factores que les estoy diciendo y por eso estos como efectos se veían como más marcados. Y el tercero, pues es precisamente la dosis. Uno pensaría y diría como de, bueno, a más dosis, más efecto, ¿no?
Pero esto es lo curioso de estas sustancias, que realmente a menor dosis es cuando se observan mayores efectos. Entonces, pues eso es un poco preocupante, ¿no? Porque es muy baja cantidad, nos puede generar efectos pues bastante marcados o bastante pues problemáticos, que incluso unas dosis muy, muy altas. Entonces, pues conjuntando estos tres factores que les digo, es cuando comenzamos nosotros a ver estos efectos. Entonces, sí les digo, es preocupante, es de alarma y es de cuidado, pero tampoco es como que ya tocándolo ya se introdujeron en mí o ya voy a tener, a comenzar a ver los efectos así como de inmediato, ¿no? Y bueno, los efectos que van a tener estos disruptores endocrinos, como en el eje hormonal, pues van a ser los siguientes. Aquí los tenemos un poquito como listados y pues se los voy a explicar más o menos cómo, en qué consiste. El efecto normal, pues nosotros vamos a tener el efecto de la hormona que ya describimos, se va a unir a su receptor y va a tener la acción o la reacción, ¿no? Esto es lo que pues normalmente esperamos nosotros que ocurra sin que haya intervención de sustancias extrañas y que nuestro sistema endocrino pues funcione de manera correcta. Pero pues como no es así, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una reacción de bloqueo, en este caso, en donde el disruptor endocrino, al ser similar a la hormona, va a unirse al receptor, entonces pues va a evitar que la hormona pues genere o haga su función normal, ¿no? Entonces pues va a actuar, pues sí, literalmente como un bloqueador de la acción hormonal. Unos ejemplos de estos puede ser el DDT, que es conocido por mimetizar la acción de ciertas hormonas estrogénicas y pues los fitoestrógenos, que ya habíamos mencionado que están presentes en la soya, pues tienen o son muy, muy similares también en su estructura a los estrógenos y pues pueden generar ciertos cambios relacionados sobre todo a las mujeres. Otro de los efectos que puede tener es una reacción excesiva. Igual el disruptor se va a unir a nuestro receptor, va a hacer su reacción y todo, pero pues al momento de unirse puede generar una reacción mucho más fuerte o más potente que la normal. Entonces recordemos que la liberación de estas hormonas, como ya habíamos platicado, va a depender, o más bien sus efectos van a depender de la cantidad que se libere. Entonces, si nosotros vamos a tener una reacción muy excesiva pues generada por estos disruptores, pues nuestra respuesta a nivel, pues sí, en el cuerpo va a ser mucho más exacerbada que la que deberíamos tener. Un ejemplo, pues es el bisfenol A, que es el que ya les había platicado, que pues se encontraba, pues, por ejemplo, en los biberones o en ciertos contenedores de alimentos, y pues estos estaban, pues, sí, básicamente directos pues, sí, en contacto con nosotros, y generaban estas reacciones, ¿no? Se exacerbaban estos problemas y pues fue cuando se dieron cuenta de que pues estas hormonas, digo, estos disruptores no solamente podían interferir como en la función normal, sino que también podían generar una función similar a la hormona, pero mucho más grande y más peligrosa. Y pues el último efecto que puede tener es que sea una reacción insuficiente. Esta pues es contraria a la anterior. Tenemos nuestro disruptor igual une, activa, pero en esta ocasión pues la acción del disruptor va a ser como que la respuesta de la hormona sea mucho más débil o bien que se genere en un momento inadecuado. Esto puede generar, por ejemplo, eh, cuando los adolescentes tienen como una se llama? Una pubertad precoz, por ejemplo, puede ser uno de los efectos que genere los disruptores endocrinos. Entonces, por ejemplo, uno eh, de los efectos que tienen, por ejemplo, es el plinclozolin, que es igual un medicamento que se llegó a utilizar y pues presentó estos efectos. Entonces, es como bastante también preocupante ver cómo tiene diferentes efectos dependiendo del disruptor, dependiendo del tipo que sea, pues nos va a generar diferentes respuestas, ¿no? Y pues bueno, aquí tengo algunas pues enfermedades que pueden generarse pues por los disruptores endocrinos, ¿no? En mujeres, pues los más comunes son generar cáncer de mama o es más fácil generar cáncer de mama, genera endometriosis, al momento de pues estar generando, bueno, estar embarazadas o gestando, pues puede generarse una muerte del embrión o pues un aborto espontáneo, ¿no?
o bien si se llega a dar pues el proceso completo de gestación, pues una malformación en los hijos, ¿no? Que vayan a tener las mujeres que son expuestas. Ahora bien, si pues se llegan a, por ejemplo, tener descendencia en la descendencia femenina o en las hijas, puede haber pues pubertad precoz, perdón, cáncer o desarrollo más fácil de cáncer vaginal, mayor incidencia a otros tipos de cáncer, deformaciones de órganos reproductores, por ejemplo, al momento de nacer bajo peso, pueden generar mucha hiperactividad, problemas de aprendizaje, y en los hijos varones pueden tener, pues, el problema, pues, no sé, muchos han a lo mejor escuchado de que los testículos no llegan como a bajar, puede ser también por esta exposición durante el desarrollo del feto. Pueden tener también disminución de los niveles de testosterona, que genera problemas ya en la adolescencia. Pueden tener problemas del sistema nervioso central, igual bajo peso, hiperactividad, problemas de aprendizaje. Y pues básicamente no solamente la persona que fue expuesta pues está eh, como directamente relacionada a los efectos, ¿no? Sino que también pues la descendencia como podemos ver. Entonces es un poquito también más preocupante que no solamente uno como persona lo puede tener, sino que nuestros hijos y probablemente los hijos de nuestros hijos lo vayan a seguir heredando por pues todas estas exposiciones y todos estos cambios, ¿no? Y pues en hombres puede ser un cáncer de testículo, de próstata, eh, puede ser, por ejemplo, problemas ya relacionados específicamente con la fertilidad, como la calidad del esperma y muchos otros problemas, ¿no? Y aparte de estos problemas como relacionados digamos, con órganos sexuales, tenemos otros que pues, son bastante preocupantes, por ejemplo, la obesidad, tenemos, por ejemplo, el desarrollo de ovario poliquístico, tenemos diabetes, la disfunción del eje tiroideo como tal. Entonces son otros efectos que se han descubierto y se han descrito pues más en la actualidad, que pues son bastante preocupantes. Entonces, como les decía, pues estos disruptores, una vez que se lograron como ver, se lograron identificar, pues se decidió tomar como como ciertas manos sobre el asunto para evitar que pues sigan como poniéndonos en tanto riesgo, ¿no? Y pues nos lleva esto a analizar los riesgos que podemos tener. En esta tabla les comparto los 5 pues disruptores como más preocupantes en la actualidad, que son el bisfenol A, los parabenos, los talatos, las oxibenzonas y el triclosan. Estos 5 pues están todavía en uso en ciertas partes del mundo, perdón, y pues son bastante preocupantes. Por ejemplo, para el bisfenol A, en Europa, en toda la Unión Europea, se tiene un control muy bueno sobre el uso de este disruptor en particular, ya que está permitido solamente en dosis menores a 0.05 miligramos por kilo de peso en la persona. Entonces, imagínense, si esto es lo que está permitido, ahora imagínense cómo es la cantidad tan pequeña que debemos nosotros tener como en contacto como para tener efectos, ¿no? Entonces, si tenemos menos cantidad de exposición que esta, no quiere decir que no nos va a hacer daño, pero el daño va a ser tan lento o muy, digamos, bajo comparado con mayor cantidad de ¿no? Y pues, como ya les había mencionado, el bisfenol A estaba en ciertos productos, por ejemplo, para los bebés. Entonces, en la Unión Europea, pues ya está prohibido en todos los productos que tengan contacto en menores de 3 años, ¿no? Y una iniciativa muy buena que pues, a mí me agradó bastante es que en Europa pues está como reevaluando todas estas nuevas como informaciones, investigaciones sobre el bisfenol A para ver pues si de plano ya se quita y se deja de usar, ¿no? Y se buscan alternativas para suplir el efecto que tiene este. Otros, pues son los parabenos, que ya actualmente, ya en en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, se ha medido el uso de estos químicos. Como ya les había comentado, pues ya hemos visto más fácil como, por ejemplo, no sé, el jabón libre de parabenos, shampoo libre de parabenos, etcétera, ¿no? Porque pues ya se regula un poco más. Y se permite el uso siempre y cuando sea menos del 0.4% en el producto, ¿no? Cuando es un solo parabeno o del 0.8 cuando son dos o más parabenos. Otro disruptor son los talatos. Uno de los principales talatos que se ha investigado en la actualidad es el DEP.
que es el dietilexiltalato, que se utiliza principalmente para darle esta flexibilidad, como ya dije, a los plásticos, y es el disruptor o el talato más usado para mezclarse con plásticos por su fácil obtención y pues porque es realmente muy útil por sus características, ¿no? Entonces, igual en la Unión Europea, pues se está observando que el uso de estos talatos en cosméticos o en ciertos productos de cuidado personal, en productos para niños, pues se queden prohibidos, ¿no? Y se mantienen también muy controlados, pues allá en Europa, ¿no? La oxibenzona, se utiliza actualmente como para nosotros cubrirnos de los rayos solares, es un bloqueador solar, y la mayoría se absorbe pues a través de la piel, ¿no? Entonces es bastante peligroso que estamos nosotros en contacto y pues recordemos que la piel pues es el órgano más grande que tenemos y pues por ahí también es una forma de censar lo que el exterior ahora sí que nos manda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Hawái, esto me sorprendió bastante, se está prohibido tanto su uso como su producción ahí, porque pues se ha descrito que los efectos que tiene este disruptor va directamente relacionado con el daño a los corales. Entonces ya no nada más, pues es al medio ambiente el que afecta, ¿no? También nos está afectando a nosotros. Entonces, para ver más o menos, pues que podamos ver y darnos una idea de qué tan impresionantes son como los efectos que tienen estos químicos, ¿no? Y el triclosan, pues se ha estudiado actualmente y se ha encontrado que tiene diversos efectos sobre la alteración de funciones de hormonas tiroideas, puede disminuir la fertilidad y en diversas ocasiones los niños que nacen con bajo peso, perdón, y problemas con el sistema inmune. Y lo preocupante de es que está en alrededor del 98% de las personas en los estudios que se realizaron tienen presencia o han tenido presencia de este disruptor, ¿no? Entonces, digamos que estos son como los riesgos que puede haber, los que ya conocemos de algunos, los que puede llegar a haber, pero se están tomando acciones, como ya dije, en la Unión Europea, ¿no? Pero lo realmente preocupante es que pues aquí en México pues, no tenemos nada, ¿no? O sea, no hay una ley que diga, pues, ¿sabes qué? Vamos a mediar los parabenos de tanto, ¿no? Los talatos los vamos a mediar. Realmente aquí en México pues no se llega como a tener esa importancia a estos químicos. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, las aplicaciones tanto biomédicas como ustedes, como ingenieros biomédicos, como nosotros en la investigación biomédica, pues podemos como, pues sí, echar un poquito la mano, ¿no? Y ayudar en esto. Por ejemplo, de las cosas que también, o de los temas que yo he podido investigar un poco, en las que pues ustedes pueden participar muy, muy bien, ya también ustedes me corregirán y me enseñarán porque pues son los expertos ustedes en estas áreas. Por ejemplo, algo muy, muy padre que encontré que como aplicación, pues bastante interesante, es la ingeniería de tejidos. Porque para mí en lo particular esta es como de las más importantes en donde ustedes pueden pues participar mucho porque los efectos que nosotros podemos evaluar o investigar de los disruptores endocrinos, la mayoría se hacen sobre células o bien en modelos, por ejemplo, de rata, que si bien son modelos que nos ayudan bastante, no nos van a describir exactamente el proceso que nosotros como humanos pues tenemos, ¿no? En contacto con estos químicos. Entonces, la ingeniería de tejido nos permite, por ejemplo, desarrollar, eh, por ejemplo, cómo se comportaría un sistema completo, nosotros, por ejemplo, similar al humano, y nosotros poder como generar esa respuesta a la exposición, por ejemplo, a los disruptores y ver cómo sería un modelo similar al humano, de cómo, pues, por ejemplo, puede afectar el disruptor ya a más ciencia cierta, ¿no? Y quitar un poquito a lo mejor este sesgo de los modelos, por ejemplo, de rata o incluso de las células, que sí son buenos, pero nos llegan a tener como a lo mejor cierta información que podría beneficiarnos para tener todavía más datos. Otro de las aplicaciones que también pues, pueden tener es la señalización molecular. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces nosotros, pues en la investigación podemos observar que sí, el efecto está ahí, que pues sí, parece ser que mi molécula entró a donde yo pensaba que iba a entrar, ¿no? Pero la ciencia cierta no lo puedo ver como si fuera un mapa, ¿no? Entonces la señalización molecular, que pues es algo en lo que ustedes pueden participar bastante bien,
es precisamente esto, señalizar o marcar de alguna manera estos compuestos, por ejemplo, con, no sé, eh, materiales o nanotubos de carbono, por ejemplo, que nos permitan de alguna manera aislarlo o, por ejemplo, como medir o ir reconociendo como la ruta que va como generando y cómo se va metabolizando a través del cuerpo estos disruptores, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones también bastante interesantes que pues pueden tener. Otro sería como la ingeniería clínica. En esta parte, ustedes pueden participar mucho en el tratamiento específico de pacientes que puedan presentar problemas relacionados, pues, con los disruptores, ¿no? Ya que, pues, no hay un área específica, por ejemplo, como de disrupción endocrina, por así decirlo. Sí está, por ejemplo, la endocrinología, ¿no? Pero más específica, pues esta parte, por ejemplo, podrían entrar ustedes, ¿no? Desarrollando a lo mejor equipos que midan de manera más eficiente los niveles de ciertas sustancias o de estos disruptores en sangre, por ejemplo, ¿no? Para nosotros poder relacionar así como más fácil el efecto con la dosis que está como presentando, ¿no? Y por último, pues también está la bioinformática, que pues esta es como una de las más importantes, ya que nos permite, por ejemplo, tener una base de datos rica de cómo son los efectos, por ejemplo, nosotros generar diversas moléculas, como por ejemplo primers, que nos permitan evaluar durante la investigación que sean específicos para estos disruptores, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay bastantes como aplicaciones que pueden generar ustedes. Y en conjunto con las ciencias biomédicas o la investigación en ciencias biomédicas, que es pues nuestra parte, que es toda esta parte del cultivo, etcétera, pues juntos podemos ahora sí que formar todo esto que conocemos como biomedicina, ¿no? Tanto su parte en esto que nosotros probablemente no dominamos tanto como ustedes que son los expertos, como nosotros que tenemos un poco más de acercamiento a lo mejor a esta parte del laboratorio como de ciertas respuestas que conjunto con ustedes pues podemos hacer como más grande todo esto, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar, les platico un poquito para que se den la idea de cómo es esto de la investigación biomédica con relación a estos disruptores, el trabajo que yo realizo en la maestría ahorita en ciencias y biomedicina, el cual es el efecto en la captura de glucosa, la acumulación de triglicéridos y el cambio en la metilación de un gen que regula PPAR gamma por la exposición a monodocetilexiltalato o MEP en adipocitos maduros. El MEP es un metabolito del DEP, que pues ya les había mencionado antes. Es importante estudiar porque pues una vez que entra al cuerpo, no entra como la partícula completa, ¿no? Sino que se metaboliza y estos metabolitos son los que realmente tienen un efecto más preocupante. Y pues como les había mencionado, yo lo estoy evaluando en un modelo pues de adipocitos, ¿no? En un cultivo celular. Ahora bien, ¿por qué decidimos tomar este tema o realizar esta investigación? Pues bueno, básicamente porque se ha observado que este disruptor en particular tiene un efecto muy específico en la obesidad. Y como nosotros pues, sabemos, en México la población adulta que muestra como pues un grado de obesidad está entre el 73 y 76%, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces es bastante preocupante que la mayoría, más del 50% de pues, la población mexicana, presente un grado de obesidad o sobrepeso. Y pues puede generar muchísimas complicaciones pues en la salud, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias de por qué tomamos el proyecto. Ahora bien, como nosotros sabemos, la obesidad, pues depende de muchos factores, ¿no? Tanto la nutrición como de la actividad física que hagas, si tomas algún fármaco, de la genética, del mismo medio ambiente y ahora bien también, pues, de los disruptores endocrinos, ¿no? Que son una piececita más en el rompecabezas de entender realmente cómo se desarrolla y cómo se hace la obesidad. Entonces, es un factor también muy importante a tomar en cuenta en cómo, pues sí, la persona se va a desarrollar la obesidad más fácil, ¿no? Entonces, aquí la importancia del MEP. Como ya he mencionado, el DEP es uno de los talatos que se usan en los plásticos de manera más recurrente, más como útil por la flexibilidad que lo brinda y pues están básicamente todos los recipientes como plásticos. Entonces es muy fácil de alguna manera estar en contacto con esto. Ahora bien, el MEP lo que yo busco o lo que se va a buscar es que relacionemos esta exposición a este disruptor
con ciertas modificaciones epigenéticas. Estas modificaciones lo que van a generar es que el gen blanco que yo voy a estudiar de alguna manera se desactive. Y desactivándose, pues no va a poder generar como toda su función normal, ¿no? Al no generar esta función normal, me va a generar en la célula problemas metabólicos, tanto para carbohidratos como para lípidos. Y como pues nosotros sabemos, estas dos moléculas son principalmente o una de las principales responsables de generar obesidad en el humano, ¿no? Entonces, relacionando todos estos factores, es que podemos nosotros ver eh, que afectan directamente al ser humano y aparte tomando en cuenta ciertos factores epigenéticos que puedan ser heredados a, pues a la descendencia, ¿no? A sus hijos y pues esto es más preocupante, ¿no? Porque ya hemos visto que pues los efectos de los disruptores va de mamá a hija y de hija a la otra hija y así, ¿no? Se va llevando, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tratamos como de dilucidar con la investigación que tenemos. Y pues a grandes rasgos, lo que yo voy a realizar va a ser mi cultivo celular. Tengo mis células pluripotenciales, las voy a proliferar para posteriormente diferenciarlas en preadipocitos. Aquí voy a dividirlo en dos grupos, el grupo que voy a tratar con el disruptor y mi grupo que no va a estar tratado, ¿no? Yo los voy a incubar por 48 horas para que comiencen su proceso como de crecimiento hasta que pasen por un proceso de maduración del adipocito y van a llegar a un adipocito maduro. Y pues bueno, en esta parte es cuando comenzamos con el tratamiento, ¿no? Una vez que tengamos el tratamiento y tengamos nuestro adipocito ya, pues, digamos, adulto o maduro, yo voy a ver estos cambios en la metilación del DNA para ver cómo se cambió, cómo se silenció este gen. Vamos a hacer ensayos de metabolismo de glucosa para ver cómo es que cambió el transporte de la glucosa en el adipocito y si va en relación con la presencia del disruptor. Y vamos a hacer también un ensayo de lípidos de la misma manera para ver si pues afecta directamente, ¿no? Y pues, bueno, esto sería más o menos mi proyecto y pues sería pues, a grandes rasgos mi presentación y pues lo que más o menos les vine a platicar hoy. Y pues espero les haya servido, les haya agradado y pues no se les haya hecho un poquito pesada. Sí es un tema un poquito extenso, pero intenté como hacerlo lo más como agradable posible, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues estoy abierto a dudas o lo que ustedes me quieran preguntar. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por tu presentación. La verdad es que bastante completa. Y bueno, tengo algunas preguntas. En la diapositiva número 2 que tú presentaste, si te puedes regresar a ella, por favor. ¿Una, dos? Ok, aquí en esta, tú mencionabas que este tercer molécula podría, bueno, causaba debilidad en el sistema inmune. Mi pregunta va enfocada hacia de qué manera pudieran debilitar el sistema inmune si en la diapositiva número 3, creo que sí es en la 3, estabas hablándonos sobre que pues tienen esta parte de mensajeros que van a activar a ciertas células, ¿no? Y que por ende pueden dar alguna reacción exacerbada. Sin embargo, no comprendo de qué manera podría debilitar el sistema inmune. Ok, a ver, vamos a ver. Particularmente con esta sustancia, la PSB, no, no se hizo un estudio así como a fondo del efecto como molecular, ¿no? Se vio nada más que como había una relación entre la exposición y la deficiencia o la decaída del sistema inmune. Pero ha habido otros estudios en otros disruptores que también tienen ciertos efectos directos sobre el sistema inmune
y estos afectan directamente como en el reconocimiento de las interleucinas. Como a grandes rasgos es así como el efecto que tienen, ¿no? Afectan directamente tanto a la producción de las interleucinas que pueden generar como estos procesos inflamatorios para la respuesta inmune. Realmente pues no me he metido así como tan a fondo, pero pues, de lo poquito que he podido revisar, va como por ahí la cosa, ¿no? Ok, entonces comprendo que entonces el enfoque iría más hacia como la inhibición a lo mejor de una respuesta inmunitaria. Ujú. Sí, por ejemplo, bueno, describen mucho, por ejemplo, el proceso de la cascada de la liberación de citocinas. Entonces, por ejemplo, esta cascada de liberación se ve afectada directamente por la inhibición causada por los disruptores endocrinos. Ok, vale. Mi siguiente pregunta sería si hay alguna edad en específico del individuo en donde se podría ver más afectado por la exposición a estos disruptores. Mm, Así como una edad tal cual que haya como más afección, no hay. Porque como vamos a recordar que, como había dicho en esta diapositiva, va a depender más que nada de la etapa, el tiempo y la dosis en la que se exponga. Por ejemplo, como decía, no puedo yo comparar el efecto que va a tener un disruptor, por ejemplo, en una etapa fetal a una etapa adulta, ¿no? Porque pues hay procesos que en la etapa fetal se ven afectados que en una etapa adulta pues ya no les va a afectar, aunque el disruptor esté como expuesto, ¿no? Entonces realmente no hay como una edad específica en la que se pueda decir como de, híjole, afecta más en ese punto que en otro, ¿no? Si bien se ha visto como más marcado todas estas afecciones por ejemplo, en la etapa fetal y en la etapa del desarrollo de niño, o bueno, toda la adolescencia por ejemplo, todos estos cambios en los órganos sexuales, en la fertilidad, en la pubertad precoz, no necesariamente se podría como concluir que sea en esta etapa, pero pues la mayoría de los efectos se ha visto como sobre todo en esta etapa de adolescentes y en la etapa fetal. Ok, muy bien. Oye, ¿y se han hecho ensayos clínicos en persona? Sí se han hecho ensayos clínicos, no es como que lleguen y les metan el disruptor, los inyecten, sino que, por ejemplo, varios ensayos clínicos que se han hecho, que por ejemplo yo he leído más porque pues, es como de lo que más o menos investigo yo, se han visto o se han relacionado los niveles en sangre y en orina de los metabolitos de los disruptores y su relación como por ejemplo con la circunferencia de cintura o el índice de masa corporal. Entonces, pues se relacionan con que a mayor presencia o a cierta cantidad de metabolitos en sangre o en orina, las personas tienden a presentar más circunferencia de cintura o un índice de masa corporal mayor que las personas que tienen una exposición más baja, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es uno de los estudios, por ejemplo, clínicos que se llegan a hacer, porque pues no podemos como tal cual darle, por ejemplo, una dieta a la persona así como rica en bisfenol A, ¿no? Y ver qué le pasa, porque no se puede, sería muy Sí, por inhumano. supuesto. No sería Entonces, ajá, entonces realmente pues los estudios se hacen como con este control, digamos, de una vida normal, que la persona pues tiene el contacto normal, ¿no? Y pues ya de ahí se hace como la referencia o la relación a los efectos que generan. Ok, perfecto. Bueno, y ya como última pregunta, ¿tú cómo ves el futuro de, o sea, ok, ya comprobaste que esta exposición a disruptores endocrinos pues sí afecta, pero ¿cómo ves a futuro en alguna, mm, pues sí, normalización a lo mejor respecto a estos disruptores en México? ¿De qué manera pudiera la ciencia a lo mejor presionar al gobierno para la generación de estas regulaciones? Mm, Híjole, mira, aquí en México yo lo veo un poco como complicado, ¿no? No imposible, pero sí un poco complicado, porque realmente la investigación de estos químicos aquí en México, pues es relativamente
pues nula, está muy, digamos, sí en pañales, ¿no? En otros países, por ejemplo, no se diga en España, tienen una investigación muy, muy avanzada ahí, ¿no? Y han visto muchísimos efectos de diferentes disruptores. Y por ende, en la Unión Europea, por eso se han tomado estas medidas, ¿no? Digo, no digo que no podamos llegar a eso, ese punto de llegar a tomar esas medidas, pero pues sí creo que nos vamos a tardar un poquito, ¿no? Entonces, todavía hace falta como más evidencia, pues, científica de todos estos efectos. Por ejemplo, muchos de los efectos, como podemos ver, la mayoría se centra en órganos sexuales, que fertilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y apenas está siendo esta como relación en otras afecciones, por ejemplo, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, etcétera, que también están relacionados con la exposición a disruptores. Entonces, todavía nos falta como armar todo este mapa enorme de cómo es, pues sí, estos disruptores realmente nos van a afectar en a diferentes enfermedades para tener una evidencia como pues, suficiente de decir, hey, si nos están haciendo algo malo, ¿no? Aquí están los datos, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y pues el objetivo siempre va a ser como ese, ¿no? Como buscar que se genere alguna normativa que pues, realmente nos cuide más, no como ahorita que es como de, sí, échale casi casi lo que quieras y ahí vemos qué pasa, ¿no? Entonces, pues yo espero que en un futuro no muy lejano tengamos la evidencia que pues queremos para poder generar como todo esto. Perfecto. Te agradezco tus respuestas, ingeniero. Ok, gracias. Ya. Ok. Bueno, tiene un efecto, ay, no lo dije, se utiliza como un antimicrobiano, entonces está en diferentes pues, productos, por ejemplo, están en cosméticos, están en ciertos materiales, por ejemplo, eh, o bueno, ciertas sustancias que se utilizan a lo mejor para limpiar ciertos materiales quirúrgicos por su efecto como antimicrobiano. Entonces, lo podemos encontrar pues sí, en todo esto, ¿no? Sobre todo en productos que están como en contacto directamente con la piel. La verdad es que un porqué no te lo podría como dar, porque ni yo sé. La verdad es que todavía no sé bien, o no sabemos bien por qué a dosis pequeñas tienen efectos más grandes. Con los estudios que se han realizado y que se han estado haciendo, es lo que se ha visto, ¿no? Uno, te digo, pensaría que si tú le pones más de la sustancia, pues el efecto es más grande, ¿no? Como una hormona, por ejemplo. Pero en los estudios se observa que cantidades muy pequeñas tienen efectos muy grandes y conforme tú vas aumentando, como toda, pues sí, la concentración, van disminuyendo. No sé si probablemente, por ejemplo, de alguna manera como que el receptor se sature como por la función, porque el disruptor sea como de alguna manera, no sé cómo decirlo, como más potente, por así decirlo, y te digo, sature de alguna manera como la respuesta, ¿no? Pero te digo, a ciencia cierta, pues no lo sé, no sé a qué se deba que sea la respuesta menor. De hecho, pues en mi estudio que estoy, bueno, en la investigación que voy a realizar, si podemos ver, tenemos cinco diferentes concentraciones, ¿no? Que una es muy, muy, muy pequeña y otra ya es muy alta. Entonces, únicamente queremos ver, por ejemplo, se han tenido estudios que las dosis pequeñas pues, son las que generan diferentes afecciones, ¿no? Pero pues queremos ver si a dosis muy altas puede generar estos efectos o bien de alguna manera se inhiben. Entonces, pues también espero ver cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, con mis dosis ya en mis experimentos. Pero si es ciencia cierta, realmente desconocemos, o se desconoce y no he encontrado bien como algo que describa el por qué a menores dosis, pues
generan estos mayores efectos, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya, ingeniero. Primero Entonces, quisiera preguntarle, ¿los disruptores endocrinos se pueden acumular en alguna parte del cuerpo, ya sea tejido, ya sean órganos? Sería la primera pregunta. ok. Mira, esa es una pregunta muy buena, muy, muy buena. Realmente, como los modelos en los que se han evaluado, pues han sido, por ejemplo, células y algunos ratones, no se ha podido como evaluar completamente si se llega como a como mantener o a quedar en algún órgano diana o específico, algún, algún metabolito, por ejemplo, o el mismo disruptor endocrino. No se ha podido como, no se ha desarrollado algún método o alguna forma de determinar eso, ¿no? Se ha visto que pues sí, por ejemplo, por el proceso de metabolismo de los disruptores, eh, los metabolitos que se han evaluado, por ejemplo, en sangre y así, tienen diferentes niveles. Y se puede dar como a entender que hay unos que se quedan un poquito más y otros pues que se desechan más fáciles, ¿no? Pero realmente así como una metodología, un modelo que pueda describir así a ciencia cierta si afectan un órgano, si se quedan como almacenados y así, no hay todavía. Lo que sí como que se ha inferido es que pues realmente se metabolizan y se salen por lo menos entre un 90 y un 95% de lo que nosotros como ingerimos. Entonces, si lo ingerimos o estamos en contacto, básicamente hace como su efecto y pues lo demás que digamos de alguna manera se logró metabolizar, pues se sale, ¿no? Entonces de aquí es que también uno de los puntos importantes de que los efectos de los disruptores endocrinos ocurran es la dosis y el tiempo de exposición. Por ejemplo, si yo me expuse hace 15 días, es muy probable que los metabolitos, por ejemplo, el disruptor que yo estudio, se metabolice en 1 o 2 días. Entonces, a lo mejor en esos 15 días, pues ya realmente no tengo presencia de mi metabolito o bueno, del disruptor pues en mi torrente sanguíneo y el efecto, pues a lo mejor ahí no es tan grande porque pues no tengo una como constante exposición, ¿no? Que pues que a lo mejor me lo coma todos los días. Entonces, lo más cercano pues ha sido eso, como la relación de la expresión de metabolitos, como con la exposición que se puede tener en relación a lo reportado, por ejemplo, en los alimentos o en los productos de cuidado personal. De acuerdo. Y como segunda pregunta, bueno, una constante exposición implicaría pues, la permanencia de este tipo de moléculas en diferentes tejidos. ¿Cree usted que tal vez esta acumulación constante podría modificar la composición o el funcionamiento del tejido en el que se haya acumulado? Por ejemplo, mencionaste que el tejido adiposo tiene cierta función dentro del sistema endocrino. Entonces, si se llegan a acumular diferentes disruptores endocrinos en el tejido adiposo, pues modificaría su función y en caso de que sí, sería de alguna manera ventajoso o provechoso estudiar la composición del tejido en el que se hayan acumulado estos disruptores para poder ayudar al tratamiento de las enfermedades sí, que desencadena la disrupción endocrina, como pudiera ser diabetes, hipertiroidismo, alguna otra por el estilo. Ok, ok. Sí, mira, digo, como que se acumule tal cual pues el disruptor endocrino, te digo, no se ha encontrado como esa evidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la exposición constante, digamos, describiendo mi modelo de células de adipocitos, con una exposición constante, por ejemplo, aquí a 17 días, pues sí, bueno, metiendo mi célula al disruptor así como muy, pues sí, diariamente, como simulando que siempre esté ahí, sí se ven cambios, por ejemplo, en la estructura de la célula, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una ilustración, pues, de la célula, no del adipocito. Lo que nosotros tenemos en medio, como parte blanca, en el adipocito fungiría en este caso como una vacuola lipídica, que es donde el adipocito básicamente acumula tanto los lípidos que forman, que vienen o que se aprovechan de la alimentación, como del hígado, y de esa misma vacuola pues va liberando como
los lípidos que se utilizan como para generar pues, energía o que se tienen que ir como a otros órganos, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que la exposición a estos disruptores genera un cambio, por ejemplo, en la vacuola, ¿no? La hace pues más grande. Entonces, podemos decir que tenemos pues, un adipocito gordito, ¿no? O pues un gordo. Entonces, en relación a este cambio en la acumulación de lípidos, por ejemplo, en modelos de rata, se ha visto que se acumula mucho más tejido adiposo visceral en el abdomen pues de las ratas que son alimentadas con los disruptores endocrinos que las ratas que no les da. Entonces, por ejemplo, los efectos que se ven es que si hay un cambio en el tejido, por ejemplo, el tejido adiposo es que aumenta mucho su nivel. Entonces, pues sí, básicamente crece, se acumula en exceso y estas ratas por lo general presentan ciertas disfunciones, por ejemplo, en el transporte de la glucosa y generan cierta resistencia o principios de resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que si se encontrara a lo mejor una dosis que cambie como este panorama, a lo mejor me ayude más como al metabolismo de los lípidos y, no sé, mejore el transporte de glucosa, sería como útil en el tratamiento de ciertas enfermedades, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, hay un cierto grupo de medicamentos que funcionan específicamente, por ejemplo, en el gen que yo estoy estudiando y ayudan, por ejemplo, en la diabetes porque aumentan el transporte de glucosa. Entonces, digamos que los disruptores tuvieran ese mismo efecto, podría ser beneficioso, sin embargo, no sé cómo, es que tan permitido sería, por ejemplo, yo decirle, ¿sabes qué? Si yo no sé, doy una dosis de 200 microgramos cada 8 horas de MEP por 15 días, te puedo tratar la diabetes, ¿no? No sé éticamente o qué tan fácil sería como generar ese tratamiento, que digo, si a lo mejor hay estudios, se podría, ¿no? Pero pues sí, o sea, a grandes rasgos no se ha visto que se acumule en los tejidos, por ejemplo, en las biopsias de las ratas, que se haya estudiado la acumulación del disruptor en el tejido, pero sin los efectos, que te digo que es como aumento pues sí, de tejido adiposo visceral y de las funciones, por ejemplo, del adipocito. Y ya, pues, eso es un poco más como, eh, digamos, largo, pero todo el adipocito media de manera endocrina la liberación de ciertas sustancias que controlan, por ejemplo, el apetito, la saciedad y todo, ¿no? Entonces también se ve afectado esta parte. No sé si más o menos contesté lo que querías saber. Ujú. Más o menos, y ya nada más como último, una disculpa para los demás. Me llama la atención que aquí en la lámina tienes al adipocito inmaduro y al adipocito maduro. ¿Existe una diferencia funcional, digamos, molecular o bioquímica entre esos dos adipocitos? Sí, bueno, el adipocito inmaduro, digamos que está como en un proceso de formación. Entonces, por ejemplo, aquí los puntitos como blancos, son todos los lípidos que está empezando a acumular para posteriormente formar la vacuola completa. Entonces, mientras está en un proceso de maduración, se generan, digamos que son como dos etapas, ¿no? Una etapa en donde el adipocito genera una respuesta necesaria como para acumular todo lo que necesita y, digamos, formarse. Y una segunda etapa donde ya tiene formado y empieza a liberar o empieza a realizar sus funciones como esenciales, ¿no? Como energéticas, metabólicas y todo, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre el adipocito inmaduro y el maduro es que el maduro tiene función fisiológica o función metabólica más bien, y el inmaduro no presenta todavía una función específica. Es más que nada una como acumulación, ¿no? De lípidos, por ejemplo, que empieza a crecer la célula como tal, ¿no? Y acá pues ya está como, pues crecida, madura, grande. Y otra diferencia es que, por ejemplo, ya que tienes el adipocito maduro, puede haber dos procesos. Uno, que el adipocito crezca o bien que se divida pues en muchos adipocitos, ¿no? Y generen de ambas formas mayor cantidad de tejido graso, cosa que pues el adipocito inmaduro no puede como realizar como per se.
De acuerdo, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias. Aunque me escucho, ¿verdad? Ya lo escucho. Sí, más que nada también esta pregunta me pareció interesante porque luego andamos buscando como proyectos que a los chicos les interesa hacer, y uno de ellos, digamos, ups, que uno de ellos que me interesaría es saber esa diferenciación, ¿dónde la van a realizar ustedes? O sea, eso del cultivo, la separación de las células, porque sé de algunos lugares donde se puede hacer, pero Querétaro, quisiera saber ustedes dónde lo van a realizar. Ok. Pues sí, mira, el cultivo de células lo realizamos ahí en la Facultad de Medicina. Tengo pues sí tenemos ahí como nuestro la cámara de cultivo, la estufa o el horno de incubación. Y la línea celular, pues es una línea que ya, pues la doctora Gaby, que es la doctora con la que yo trabajo, digamos que ya había ella obtenido. Entonces, pues ha mantenido esa misma línea celular, haciendo sus pases y congelándola. Entonces, ella fue la que me brindó la línea y pues yo realmente las he crecido ahorita ahí en la facultad. ¿Tienen más líneas o básicamente trabajan solo con tejido adiposo? Sí hay más líneas, por ejemplo, en toda como las líneas de investigaciones que se manejan ahí en medicina, pues tenemos células 3T3. Este modelo a mí en lo particular me sirve porque es un modelo pues muy, digamos, muy noble para llegar a diferenciarse a un adipocito. Y aparte, metabólicamente hablando, cumple funciones muy similares al tejido humano, o bueno, al adipocito humano. Porque, bueno, como punto a destacar de estos, es que estos son provenientes de ratón, entonces cumplen funciones muy similares. Y aparte de estas células, también tienen células de cáncer de colon, para investigaciones pues directas en el cáncer de colon. Tienen, me parece, cáncer de hígado y, bueno, no es como un cultivo celular tal cual, pero también llegan a trabajar como con esperma, por ejemplo. Entonces, digamos, son como las líneas que hasta ahorita yo sé que son como más trabajadas ahí, por lo menos en el grupo donde estamos, ahí en medicina. Perfecto, muchas gracias. Sí, siempre meterá también pregunta para conocer, porque le he conseguido espacios a los alumnos, pero eso de la ingeniería de tejidos no está muy difundida por muchos lados, entonces es bueno saber que haya diferenciación y crecimiento celular también ahí en medicina, la verdad es que desconocía. Sobre el trabajo, incluso la presentación muy adecuada, creo que para el nivel, entonces me pareció muy, muy buena. Muchas felicidades, ojalá te vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su plática. Ay, perdón por los perros de fondo. No hay Ha sido uno de problema. mis temas favoritos que hemos abordado en estas conferencias de Bioviernes, pero no me queda claro, em, por lo que entiendo de la herencia de estos efectos en, en el cuerpo humano, entiendo que ocasionan efectos genéticos, pero no estoy segura. Ok, sí, sí, sí. Bueno, esa parte no digamos, no la abordé tanto, pero eso va relacionado un poco más con esta parte de aquí, de la metilación. La metilación son, pues sí, modificaciones epigenéticas que pues pueden ocurrir pues en el genoma, ¿no? Entonces, las modificaciones epigenéticas, epi viene de sobre y genoma, pues, el genoma, ¿no? Entonces, son modificaciones sobre el genoma. Entonces, estas lo que van a hacer es, por ejemplo, silenciar ciertos genes o cambiar la forma en la que se expresan estos genes.
Entonces, por ejemplo, en estos casos de la herencia que mencionamos, la exposición, por ejemplo, de la mamá puede tener un efecto sobre la mamá, ¿no? Per se. Pero estos disruptores, por ejemplo, tomando en cuenta o en mi modelo o la investigación que yo estoy haciendo, yo espero observar que mi disruptor genere una metilación, que es un cambio epigenético, sobre el gen de PPAR gamma, que es un gen pues responsable de toda la síntesis y el metabolismo de lípidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo genero esa metilación, por lo general los cambios epigenéticos, la mayoría llegan a ser irreversibles y son transgeneracionales o se pueden heredar. Entonces, ese patrón ya modificado de DNA, que la mamá ya tiene como, pues sí, modificado o cambiado, que en este caso, por ejemplo, digamos que la mamá tiene este gen que yo estoy estudiando modificado, cuando, digamos, esté desarrollando ya el feto, el bebé y todo, esa particularidad que ya tiene en el gen se va a transferir al feto. Entonces el feto va a hacer pues, su copia de cómo la mamá ya tiene, digamos, ese gen ahora, ¿no? Modificado. Entonces el bebé pues ya no va a tener como, digamos, esa chance de a lo mejor tener una vida de normal y ya en adulto generar ese problema, ¿no? Sino que ya desde bebé va a empezar a estar predispuesto a generar estos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo interesante que puede pasar es que, digamos que una persona pues ingiere o está en contacto con estos disruptores, existe este cambio que yo estoy buscando, entonces su descendencia básicamente va a tener, digamos, modificado la expresión de ese gen y no va a tener una regulación correcta. Entonces, esa persona puede ser más susceptible a desarrollar obesidad mucho más rápido que, por ejemplo, una persona normal, ¿no? Entonces, a eso más o menos me refiero con la herencia, que estos cambios que suceden en la mamá o el papá por la exposición a estos químicos se van a quedar, digamos, marcados y pues se van a pasar tal cual al bebé, ¿no? Entonces ya el bebé los va a traer, pues como, pues sí, como de fábrica, ¿no? Por así decirlo. Ah, ok. Es que bueno, me confundí un poco por la pregunta que, no me acuerdo si fue la segunda pregunta que hizo Alejandro, que usted le dijo algo de que como que pasa el tiempo y los disruptores como que dejan de, como que se salen del cuerpo y ya no hacen tanto efecto, algo así. Ok, ok, sí. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, eso ya es como, haz de cuenta que aquí son como el metabolismo de los, pues sí, de los disruptores y el efecto que tiene, ¿no? Entonces, haz de cuenta que si realiza el efecto, pues ya el efecto queda, ¿no? Independientemente si yo sigo a lo mejor como introduciendo o no el disruptor. Entonces, a lo mejor, digo, esto es un ejemplo eh, que ni yo sé si funciona así, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que mi disruptor genera su efecto a los 5 días, ¿no? Entonces, si yo lo expongo a los 5 días, ya tengo mi efecto. Ese efecto ya se va a quedar. Entonces, a lo mejor después de los 5 días, yo lo expongo 10 días más, pero ya el efecto ya quedó. Entonces, después de los 10 días, no le vuelvo a dar ese disruptor a mi célula o a mi ratita o a la persona, ¿no? Entonces el cuerpo lo metaboliza, pero el efecto ya se quedó, a pesar de que yo ya a lo mejor no esté como en constante como contacto con este, ¿no? Entonces, más o menos me refería a que pues el disruptor pues hace cuando entra, hace su chamba y pues sale, ¿no? En determinado tiempo. Pero pues lo que ya hizo pues ya se queda. Entonces, sí es como de, pues ya, se salen. Y te digo, la mayoría de los disruptores se llegan a metabolizar como relativamente rápido, algunos no, hay otros que se pueden quedar ahí años y tardar años en hacer el efecto. Y eso es interesante, por ejemplo, con la pregunta que me hacía Alejandro, ¿no? Que si se quedan en el tejido, eso realmente no se sabe, no lo sabemos, pero puede ser que los efectos, por ejemplo, a largo plazo, se deban a que se llegan a acumular en algún tejido o se quedan ahí como pues guardados como si fueran una reserva y poco a poco se van liberando o generando ese efecto, ¿no? Estaría muy interesante saber si llegan a tener ese efecto. La verdad es que no se conoce, pero
podría ser una razón, ¿no? Y bueno, a lo que iba con esto era que me entró la duda de que si existe como alguna investigación o algo que diga si los efectos o la agresividad de los disruptores en el cuerpo son peores o son más agresivos en personas que ya tienen el ADN dañado. Por ejemplo, no me refiero a como enfermedades genéticas, sino por ejemplo a personas que trabajan con rayos X y que pues se va dañando poco a poco el ADN y pues esos daños también son irreversibles. Y pues no sé, me entró la duda de si es peor para esas personas. Mm, pues yo diría que no tiene como, o yo no lo tomaría como un factor de riesgo, porque, por ejemplo, la exposición, por ejemplo, como me dices a rayos X, si yo supiera que me afecta exactamente un gen en específico, por ejemplo, mi gen que yo estudio, digamos, ahí sí yo te diría, híjole, tiene un mayor efecto, ¿no? Porque aparte de que le estoy exponiendo a los rayos X, también lo expongo a mi disruptor, entonces, pues, por arriba y por abajo le están llegando, ¿no? Ahí sí sería como de, sí tendría más riesgo, pero realmente como, eh, pues no son como, digamos, específicas en genes similares a lo mejor a los que pueden afectar los disruptores, no, a lo mejor no sería un factor de riesgo. Estaría también interesante, por ejemplo, ver esa parte, ¿no? Como de, a lo mejor se me ocurre hacer una base de datos, por ejemplo, de los genes que se conocen que se dañan por radiación, por ejemplo, y hacer un match con los genes que se conocen que dañan algunos disruptores, ¿no? Y ver si hay alguna conjetura y aparte ahí ya tendríamos como más datos que nos sirvan como de, pues sí, de investigación de decir, oye, también los disruptores, pues bueno, se están pegando en algo que ya de por sí dañamos, pues es peor todavía, ¿no? Pero realmente, te digo, yo siento que no sería un factor de riesgo, pero realmente sería cuestión de, pues sí, de realizar alguna investigación, porque no, que yo sepa, no hay una investigación que podamos consultar que nos corrobore si sí o no hay un mayor riesgo. Ok. Bueno, tengo otra pregunta. Sí. Em, es que me entró la duda de si existe algún protocolo para todos los productos que salen al mercado para ver la posibilidad de que tengan estos disruptores. Porque pues se me hace, la verdad se me hace preocupante que precisamente de eso estaba hablando ayer con mi mamá, porque le estaba platicando que íbamos a tener esta plática y me dijo que pues realmente nosotros no sabemos y que más bien serían las organizaciones que se encarguen de esto, de prohibir el uso de, por ejemplo, el teflón y ese tipo de Ujú. cosas. Sí, sí, sí. Mira, sé que, por ejemplo, no me acuerdo, creo que es la ley de sustancias químicas, algo así, no me la sé bien. Sí, de alguna manera como que controla el uso de las diversas sustancias químicas, ¿no? Pero así un apartado, al menos aquí en México, al cual de disruptores endocrinos, no existe. O sea, aquí en México no es como que tengamos nuestra área de disruptores endocrinos en la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? Y que digamos no pueden superar tantos, no sé, microgramos por kilogramo, ¿no? Como lo tienen pues en Europa y en algunos casos en Estados Unidos. Entonces, realmente aquí, pues es lo que decimos, ¿no? Como que estamos muy en pañales aquí en esa cuestión porque, pues, por ejemplo, hay ciertos productos que aquí se venden, que en Estados Unidos no se venden, porque en Estados Unidos tienen una regulación distinta a la nuestra, ¿no? Y dentro de esos productos a lo mejor están productos que contienen, por ejemplo, no sé, talatos, ¿no? Y en Estados Unidos lo regulan y dicen, no, ¿sabes qué? Acá no entra, pero pues en México sí, y nos los mandan, ¿no? Y pues realmente nosotros no se nos dice como de, oye, ese shampoo tiene tanto de talatos, no te lo vayas a poner, ¿no? O ese, no sé, ese jabón o esa crema o ese bloqueador. Y así, ¿no? O sea, realmente no hay un etiquetado tampoco que haga referencia a esto, ¿no? Entonces, pues sí, realmente aquí en México vamos, digamos que a ciegas y confiando en lo que nos venden, porque pues no.
no hay algo así que nos rija bien como de no puedes superar tanto y tanto. Oh, ya, sí, no, pues está crítico. Y Sí. bueno, tengo una última pregunta, pero esta no es como por curiosidad. Al principio mencionó que el tejido adiposo también es considerado una glándula endocrina. Ujú. ¿Qué tipo de hormona segrega o qué papel juega en el sistema endocrino? Porque bueno, yo había investigado un poquito del tema en primer semestre, pero no recuerdo haber encontrado nada de eso. Mira, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo te podría dar? Hay sustancias que se conocen como adiposinas o adipoquinas, que son principalmente liberadas por el tejido adiposo. Y, por ejemplo, unas de las más famosas de estas son la grelina y la leptina. No sé si has escuchado de esas dos, alguna de las dos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esas dos, pues sí, hormonas van a regular que te dé hambre y que sientas saciedad, ¿no? Te regulan apetito. La leptina me parece que era la que se liberaba cuando tú tenías hambre y la grelina se liberaba cuando ya tenías como cierta saciedad, ¿no? Entonces, estas hormonas se van a liberar en relación a la ingesta de alimento que tú tengas, que se sensa en cierta manera por todo lo que entra en el adipocito. Entonces, liberando estas hormonas, como ya habíamos dicho, pues si el mismo sistema endocrino, esto, ah, aquí pues el hipotálamo pues va a sensar como esta entrada, ¿no? Del asa que yo les decía como de retroalimentación. Entonces, digamos que el órgano efector sería el tejido adiposo. Liberando alguna de estas dos, por ejemplo, la grelina se va a liberar cuando, por ejemplo, hay una baja de carbohidratos, ¿no? O de glucosa en sangre, que es cuando, no sé, no sé si has sentido que te da hambre y pues, como que te quieres desmayar, ¿no? Entonces dices, chin, me falta, no sé, mi coquita, ¿no? O un chocolatito, algo. Entonces es una señal que, por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Nos falta glucosa. ¿De dónde la sacamos? Pues de la comida, ¿no? Ah, pues, ¿sabes qué? Dile al cerebro que tenemos hambre. No, pues, entonces, sensamos eso, tejido adiposo libera esta hormona que va al hipotálamo y el hipotálamo es como de, ay, hay grelina, ¿no? Chin, digo leptina, ¿no? Por ejemplo, tenemos hambre, ah, vamos a comer. Entonces, de esa manera es como la función endocrina que tiene el tejido adiposo. Digo, hay más funciones que puede tener o que tiene, pero digamos que las más como conocidas o que te puedo como describir en este momento, pues son esas. Ah, ok. Muchas gracias. Ujú. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Ujú. Casi pues, a la mitad de la conferencia nos mencionó que había unas sustancias químicas que tienen efectos sobre los órganos y tejidos. Especialmente, pues me llamó mucho la atención las antagonistas. ¿Qué pasaría si en dado caso, pues no la tuviéramos o no estuvieran presentes? En, no me acuerdo cuál diapositiva era. Creo que era la diapositiva pasada, si no me equivoco, en la que estábamos, en donde estaba el mecanismo de... ¿De acción? Ujú. Ah, acá, ¿no? En Sí, esta, sí, sí, ahí, sí. exacto. Ah, sí, como un efecto antagonista, por ejemplo, ¿qué me dices? Ah, por ejemplo, el efecto como pues, antagonista, digamos, más conocido o más normal, Esto. sería como el... Ay, micrófono. Vamos. Listo, ajá. Por ejemplo, el que yo mencioné que les dije era el efecto de la insulina y el glucagón. Son hormonas, pues sí, antagonistas, ¿no? La insulina, vamos a recordar que es la encargada de, digamos, sensar y permitir el paso de la glucosa en la célula, ¿no? Entonces, cuando nosotros la vamos a liberar, pues vamos a estar metiendo glucosa así como a lo loco, ¿no? Bueno, no loco, pero la vamos a estar metiendo, ¿no? Entonces, digamos que cuando llegamos a un punto, pues en el, digamos, saturación, nosotros vamos a tener una hiperglucemia, que es una cantidad, pues, exacerbada de glucosa. Para nosotros poder controlar esta parte,
vamos a requerir como, pues sí, una forma de silenciarlo, ¿no? En este caso el glucagón nos va a ayudar como a controlar digamos, control de la entrada de glucosa. Si nosotros no llegáramos a tenerlo, pues vamos a meter glucosa a lo loco, ¿no? Y por el contrario, si por ejemplo nosotros tenemos mucho glucagón, que es el que tiene su efecto principalmente en ayunas, pero no tenemos insulina, nosotros nos vamos a estar, digamos, gastando toda la energía que no va a provenir de las azúcares. Entonces, por ejemplo, ahí sí podemos tener, por ejemplo, una afección, por ejemplo, resistencia a insulina, ¿no? Y todo eso, pues ya sabemos que nos puede desencadenar. Entonces, si no tenemos, digamos, en este caso, como estas dos hormonas que, digamos, controlan la una a la otra, pues, por ejemplo, o tenemos mucha glucosa o no tenemos nada de glucosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese problema. No sé si más o menos te respondí con eso. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Sí, déjame compartir. Ujú. Muchas gracias por el espacio. Espero que sí les haya servido como la plática, que les haya gustado. Y pues sí, como dices, no hay mucho que también como ingenieros en biomedicina pues pueden hacer para apoyarnos también en la investigación y nosotros a ustedes. Entonces, ustedes no dejen que se limite la imaginación, ¿no? Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Muchas felicidades, Luis. Gracias. Gracias, Omar. Saludos. Recording stopped.